Bienvenidos a nuestro podcast La Biblia en un año, episodio 39. El título de hoy es ¿Cómo vivir en un ambiente hostil? Cientos de miles de cristianos se encuentran entre los que han huido de Irak y Siria en medio del extremismo y el conflicto islámico. Los cristianos se enfrentan a una amenaza de torturas sistemáticas y ejecuciones en masa. ISIS ha declarado al cristianismo como el enemigo número uno. Millones de cristianos viven en países donde son perseguidos por su fe. Muchos gobiernos tratan de controlar el crecimiento de la iglesia. Incluso en países tradicionalmente cristianos se encuentra hostilidad hacia el cristianismo vibrante. La hostilidad hacia el pueblo de Dios no es algo nuevo. Con frecuencia la gente se siente amenazada por el éxito, el crecimiento y las grandes cifras. Puede que estés encontrándote con hostilidad en tu lugar de trabajo o incluso en tu familia por causa de tu fe. Los pasajes de hoy no solo resaltan la realidad de vivir en un ambiente hostil, sino que también apuntan a cómo sobrevivir y prosperar en medio de una oposición así. Bueno, quiero invitarte a que abras la Biblia y leamos el Salmo 19. Vamos a leer desde el versículo 1 al 6. Voy a utilizar la Nueva Traducción Viviente. Los cielos proclaman la gloria de Dios, y el firmamento despliega la destreza de sus manos. Día tras día no cesan de hablar, noche tras noche lo dan a conocer. Hablan sin sonidos ni palabras, su voz jamás se oye. Sin embargo, su mensaje se ha difundido por toda la tierra y sus palabras por todo el mundo. Dios preparó un hogar para el sol en los cielos, y éste irrumpe como un novio radiante luego de su boda. Se alegra como un gran atleta, ansioso por correr la carrera. El sol sale de un extremo de los cielos y sigue su curso hasta llegar al otro extremo. Nada puede ocultarse de su calor. Punto número 1. Estudia la revelación de Dios. Dios se ha revelado al mundo entero por medio de la creación. El rey David dice que cuando miras al universo es obvio que hay un Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento proclama la obra de sus manos. Un día comparte al otro la noticia, una noche a la otra se lo hace saber. Francis Collins, director de los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos de América, líder de la respuesta científica al COVID-19 y ganador del Premio Templeton 2020, dirigió en su cargo anterior como director del proyecto Genoma Humano un equipo de más de 2.000 científicos que colaboraron para determinar las 3.000 millones de letras en el genoma humano, nuestro propio libro de instrucciones de ADN. Él dijo, no puedo ver cómo la naturaleza podría haberse creado a sí misma, solo una fuerza sobrenatural que está fuera del espacio y el tiempo podría haber hecho esto. La revelación de Dios está escrita en la creación y también está disponible para todos. Nadie está excluido de ella. Sin palabras, sin lenguaje, sin una voz perceptible, por toda la tierra resuena su eco. Sus palabras llegan hasta los confines de la tierra. Cuando contemplamos el mundo podemos ver la huella de Dios, su eterno poder y su naturaleza divina. Se perciben claramente a través de lo que Él creó. A pesar de que Dios se ha revelado a sí mismo, el mundo entero, una gran parte del mundo sigue siendo hostil a Él. Y eso lo podemos ver en Romanos capítulo 1, versículo 20. Por eso es importante que te tomes un tiempo para estudiar la creación de Dios y darle gracias por ser quien es, así como para disfrutar todas las cosas bellas que Dios ha hecho. Bueno, ahora quiero invitarte a que hagamos una oración. Señor, gracias porque me hablas todos los días y las noches a través de la creación y no hay discurso ni lenguaje donde tu voz no se oiga.
Ahora los invito a que leamos Mateo capítulo 26. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 30 y continuamos con la Nueva Traducción Viviente. Cuando Jesús terminó de hablar todas esas cosas, dijo a sus discípulos: como ya saben, la Pascua comienza en 2 días, y el Hijo del Hombre será entregado para que lo crucifiquen. En ese mismo momento, los principales sacerdotes y los ancianos estaban reunidos en la residencia de Caifás, el sumo sacerdote, tramando cómo capturar a Jesús en secreto y matarlo. Pero no durante la celebración de la Pascua, acordaron, no sea que la gente cause disturbios. Mientras tanto, Jesús se encontraba en Betania, en la casa de Simón, un hombre que había tenido lepra. Mientras comía, entró una mujer con un hermoso frasco de alabastro que contenía un perfume costoso y lo derramó sobre la cabeza de Jesús. Los discípulos se indignaron al ver esto. ¡Qué desperdicio!, dijeron. Podría haber vendido a un alto precio y ese dinero dado a los pobres. Jesús, consciente de esto, le respondió: ¿por qué critican a esta mujer por hacer algo tan bueno conmigo? Siempre habrá pobres entre ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Ella ha derramado este perfume sobre mí, a fin de preparar mi cuerpo para el entierro. Les digo la verdad, en cualquier lugar del mundo donde se predique la buena noticia, se recordará y se hablará de lo que hizo esta mujer. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12 discípulos, fue a ver a los principales sacerdotes y preguntó: ¿cuánto me van a pagar por traicionar a Jesús? Y ellos le dieron 30 piezas de plata. A partir de ese momento, Judas comenzó a buscar una oportunidad para traicionar a Jesús. El primer día del festival de los panes sin levadura, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿dónde quieres que te preparemos la cena de la Pascua? Al entrar en la ciudad, les dijo: verán a cierto hombre, díganle, el maestro dice, mi tiempo ha llegado y comeré la cena de Pascua con mis discípulos en tu casa. Entonces los discípulos hicieron como Jesús les dijo y prepararon la cena de Pascua allí. Al anochecer, Jesús se sentó a la mesa con los 12. Mientras comían, les dijo: les digo la verdad, uno de ustedes me traicionará. Ellos, muy afligidos, le preguntaron uno por uno: ¿seré yo, Señor? Jesús contestó: uno de ustedes que acaba de comer de este plato conmigo me traicionará. Pues el Hijo del Hombre tiene que morir tal como lo declararon las Escrituras hace mucho tiempo. Pero qué terrible será para el que lo traicione. Para ese hombre sería mucho mejor no haber nacido. Judas, el que lo iba a traicionar, también preguntó: ¿seré yo, Rabí? Y Jesús le dijo: tú lo has dicho. Mientras comían, Jesús tomó un poco de pan y lo bendijo. Luego lo partió en trozos, lo dio a sus discípulos y les dijo: tómenlo y cómanlo, porque este es mi cuerpo. Y tomó en sus manos una copa de vino y dio gracias a Dios por ella. Se la dio a ellos y dijo: cada uno de ustedes beba de la copa, porque esto es mi sangre, la cual confirma el pacto entre Dios y su pueblo. Es derramada como sacrificio para perdonar los pecados de muchos. Acuérdense de lo que les digo: no volveré a beber vino hasta el día en que lo beba nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. Luego cantaron un himno y salieron al monte de los olivos. Punto número 2. Comprende la solución de Dios. ¿Alguna vez te ha acusado falsamente o traicionado un amigo? ¿Alguna vez se ha confabulado la gente contra ti? ¿Has experimentado alguna otra forma de hostilidad personal? Jesús experimentó todas estas. Dios se ha revelado a sí mismo en la creación, pero su revelación suprema es en la persona de su Hijo Jesucristo. Dios mismo vino a ser parte de este mundo hostil para hacer algo al respecto. En este pasaje vemos un destello de la solución de Dios, la cual fue realizada por Él a través de la venida de la persona de su Hijo Jesucristo y su muerte por nosotros. Aún así, el mundo fue hostil, incluso con Jesús. Un punto número 1, subpunto, confabulaciones. No debería sorprendernos la hostilidad del mundo de hoy hacia Jesús.
y los cristianos. Jesús sabía que sería entregado para que lo crucifiquen. Los sumos sacerdotes y los ancianos hicieron planes para arrestar a Jesús mediante algún engaño y también matarlo. Eso lo dice en el versículo 4 de la Dios habla hoy. Jesús le dice a los 12, uno de ustedes me va a traicionar. Versículo 21. Subpunto número 2, acusaciones. Cuando llegó a Jesús una mujer con un frasco de alabastro lleno de un perfume muy caro y lo derramó sobre su cabeza, hasta los mismos discípulos vieron lo que había hecho por Jesús como un desperdicio. En este suceso hay algo profundamente conmovedor. Jesús es entregado por nosotros. El costo es mayor del que jamás podremos imaginar y su muerte es inminente. Un frasco de perfume caro es pertinente y aún así los discípulos se indignan por el desperdicio. La mayoría de gente comprende tus obras de acción social, por ejemplo, en respuesta a la pobreza, pero encuentran más difícil entender tu adoración a Jesús y todas las cosas asociadas a la misma. Ven estas cosas como un desperdicio y piensan que seguramente hay un mejor uso para tu tiempo y dinero. Pero Jesús ve las cosas de otro modo. Ella ha hecho una obra hermosa conmigo. La mujer mostró un amor por Jesús desmedido. Su punto número 3, traición. Las cosas que llega a hacer la gente por dinero. Judas esperó una oportunidad para entregar a Jesús por 30 monedas de plata. Es difícil imaginar lo doloroso que tuvo que ser para Jesús. Judas era uno de sus amigos más cercanos, alguien del círculo íntimo, uno de los 12 que había escogido. Sabía uno de los 12 que había escogido, ¿sí? Y él dijo, uno de ustedes me va a traicionar. Jesús, a pesar de todo, por su extraordinario amor, en vez de rechazarlos a todos, muere por ellos. Durante una comida juntos comienza a explicar el significado de su muerte. Mediante la partición del pan y el compartir del vino, explica cómo su sangre ha de ser derramada para el perdón de pecados. Recuerda esto, la respuesta de Jesús a un mundo hostil fue ser crucificado para hacer posibles el perdón y la redención. Cada vez que recibes la Santa Cena, se te recuerda tanto la hostilidad del mundo hacia Jesús como su amor por ese mismo mundo. Vamos entonces a hacer una oración. Señor, gracias por tu extraordinario ejemplo de cómo vivir en un ambiente hostil. Gracias porque moriste para hacer posible el perdón y la redención. Gracias, Señor. Bueno, quiero invitarle ahora a que hagamos otra lectura y vamos a leer Éxodo capítulo 1. Continuamos en la Nueva Traducción Viviente. Estos son los nombres de los hijos de Israel, es decir, Jacob, que se trasladaron a Egipto con su padre, cada uno de ellos con su familia: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. En total, Jacob tuvo 70 descendientes en Egipto, incluido José, quien ya se encontraba allí. Con el tiempo José y sus hermanos murieron, y toda esa generación llegó a su fin. Pero sus descendientes, los israelitas, tuvieron muchos hijos y nietos. De hecho, se multiplicaron tanto que llegaron a ser sumamente poderosos y llenaron todo el territorio. Tiempo después subió al poder en Egipto un nuevo rey que no conocía nada a José ni de sus hechos. El rey le dijo a su pueblo: miren, el pueblo de Israel ahora es más numeroso y más fuerte que nosotros. Tenemos que lidiar una forma, un plan para evitar que los israelitas sigan multiplicándose. Si no hacemos nada y estalla una guerra, se aliarán con nuestros enemigos, pelearán contra nosotros, luego se escaparán del reino. Por lo tanto, los egipcios esclavizaron a los israelitas y les pusieron capataces despiadados a fin de subyugarlos por medio de trabajos forzados. Los obligaron a construir las ciudades de Pitón y Manasés como centros de almacenamiento para el rey.
Sin embargo, cuanto más los oprimían, más los israelitas se multiplicaban y se esparcían. Y tanto más se alarmaban los egipcios, por eso los egipcios los hacían trabajar sin compasión. Les amargaban la vida forzándolos a hacer mezcla, a fabricar ladrillos y a hacer todo el trabajo del campo. Además eran crueles en todas sus exigencias. Después el faraón, rey de Egipto, dio la siguiente orden a las parteras hebreas, Cifra y Púa. Cuando ayuden a las mujeres hebreas en el parto, presten mucha atención durante el alumbramiento. Si el bebé es niño, mátenlo, pero si es niña, déjenla vivir. Sin embargo, como las parteras temían a Dios y se negaron a obedecer las órdenes del rey, y también dejaron vivir a los varoncitos, entonces el rey de Egipto mandó llamar a las parteras. ¿Por qué hicieron esto? Les preguntó. ¿Por qué dejaron con vida a los varones? Las mujeres hebreas no son como las egipcias, contestaron ellas, son más vigorosas y dan a luz con tanta rapidez que siempre llegamos tarde. Por eso Dios fue bueno con las parteras y los israelitas siguieron multiplicándose y se hicieron cada vez más poderosos. Además, como las parteras temían a Dios, Él les concedió su propia familia. Entonces el faraón dio la siguiente orden a todo su pueblo: tiren al río Nilo a todo niño, todo el que sea hebreo recién nacido, pero a las niñas déjenlas vivir. Éxodo capítulo 2. En esos días, un hombre y una mujer de la tribu de Leví se casaron. La mujer quedó embarazada y dio a luz un hijo. Al ver que era un niño excepcional, lo escondió durante 3 meses. Cuando ya no pudo ocultarlo más, tomó una canasta de juncos de papiro y lo recubrió con brea y resina para hacerla resistente al agua. Después puso al niño en la canasta y la acomodó entre los juncos a la orilla del río Nilo. La hermana del bebé se mantuvo a cierta distancia para ver qué le pasaría al niño. Al poco tiempo, la hija de Faraón bajó a bañarse en el río, y sus sirvientas se paseaban por la orilla. Cuando la princesa vio la canasta entre los juncos, mandó a su criada que se la trajera. Al abrir la canasta, la princesa vio al bebé. El niño lloraba y ella sintió lástima por él. Seguramente es un niño hebreo, dijo. Entonces la hermana del bebé se acercó a la princesa. ¿Quiere que vaya a buscar a una mujer hebrea para que le amamante al bebé?, le preguntó. Sí, consigue a una, contestó la princesa. Entonces la muchacha fue y llamó a la madre del bebé. Toma a este niño y dale el pecho por mí, le dijo la princesa a la madre del niño. Te pagaré por tu ayuda. Así que la mujer se fue con el bebé a su casa y lo amamantó. Años más tarde, cuando el niño creció, ella se lo devolvió a la hija del faraón, quien lo adoptó como su propio hijo y lo llamó Moisés, pues explicó: lo saqué del agua. Muchos años después, cuando ya era adulto, Moisés salió a visitar a los de su propio pueblo, a los hebreos, y vio con cuánta dureza los obligaban a trabajar. Durante su visita vio que un egipcio golpeaba a uno de sus compatriotas hebreos. Entonces Moisés miró a todos lados para asegurarse de que nadie lo observaba, y mató al egipcio y escondió el cuerpo en la arena. Al día siguiente, cuando Moisés salió de nuevo a visitar a los de su pueblo, vio a dos hebreos peleando. ¿Por qué le pegas a tu amigo?, le preguntó Moisés al que había empezado la pelea. El hombre le contestó: ¿quién te nombró para ser nuestro príncipe y juez? ¿Vas a matarme como mataste ayer al egipcio? Entonces Moisés se asustó y pensó: todos saben lo que hice. Efectivamente, el faraón se enteró de lo que había ocurrido y trató de matar a Moisés, pero él huyó del faraón y se fue a vivir a la tierra de Madián. Cuando Moisés llegó a Madián, se sentó junto a un pozo. El sacerdote de Madián tenía 7 hijas, quienes fueron al pozo como de costumbre para sacar agua y llenar los bebederos para los rebaños de su padre. Pero llegaron unos pastores
y las echaron de allí. Entonces Moisés se levantó de un salto y las rescató de los pastores. Luego sacó agua para los rebaños de las muchachas. Cuando las jóvenes regresaron a la casa de Reuel, su padre, él les preguntó: ¿por qué hoy han regresado tan pronto? Un egipcio nos rescató de los pastores, contestaron ellas. Después nos sacó agua y dio de beber a nuestros rebaños. ¿Y dónde está este hombre?, le preguntó el padre. ¿Por qué lo dejaron allí? Intent Invítenlo a comer con nosotros. Moisés aceptó la invitación, se estableció allí con Reuel. Con el tiempo Reuel le entregó a su hija Séfora por esposa. Más tarde ella dio a luz un hijo y Moisés lo llamó Gerson, pues explicó: he sido un extranjero en tierra extraña. Con el paso de los años, el rey de Egipto murió, pero los israelitas seguían gimiendo bajo el peso de la esclavitud. Clamaron por ayuda y su clamor subió hasta Dios, quien oyó sus gemidos y se acordó del pacto que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob. Miró desde lo alto a los hijos de Israel y supo que ya había llegado el momento de actuar. Vamos a leer Éxodo capítulo 3. Cierto día Moisés se encontraba apacentando el rebaño de su suegro. Jetro, quien era sacerdote de Madián, llevó el rebaño al corazón del desierto y llegó al Sinaí, el monte de Dios. Allí el ángel del Señor se le apareció en un fuego ardiente en medio de una zarza. Moisés se quedó mirando lleno de asombro porque aunque la zarza estaba envuelta en llamas, no se consumía. Esto es increíble, se dijo a sí mismo. ¿Por qué esa zarza no se consume? Tengo que ir a verla de cerca. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba para observar mejor, Dios lo llamó desde en medio de la zarza. Moisés, Moisés. Aquí estoy, respondió él. No te acerques más, le advirtió el Señor. Quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Ya, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Cuando Moisés oyó esto, se cubrió el rostro porque tenía miedo de mirar a Dios. Luego el Señor le dijo: ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. He oído sus gritos de angustia a causa de la crueldad de sus capataces. Estoy al tanto de sus sufrimientos. Por eso he descendido para rescatarlos del poder de los egipcios y sacarlos de Egipto y llevarlos a una tierra fértil y espaciosa. Es una tierra donde fluyen la leche y la miel, la tierra donde actualmente habitan los cananeos, los hititas, los amarreos, los fereceos, los heveos y los jebuseos. Mira, el clamor de los israelitas me ha llegado y he visto con cuánta crueldad abusan de ellos los egipcios. Ahora ve, porque te envío al faraón. Tú vas a sacar de Egipto a mi pueblo. Pero Moisés protestó: ¿quién soy yo para presentarme ante el faraón? ¿Quién soy yo para sacar de Egipto al pueblo de Israel? Dios contestó: yo estaré contigo, y esta es la señal para ti de que yo soy quien te envía. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, adorarán a Dios en este mismo monte. Pero Moisés volvió a protestar: si yo voy a los israelitas y les digo, el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes, ellos me preguntarán: ¿y cuál es el nombre de Dios? Entonces, ¿qué les responderé? Dios le contestó a Moisés: yo soy el que soy. Dile esto al pueblo de Israel: yo soy, me ha enviado a ustedes. Dios también le dijo a Moisés: así dirás al pueblo, así dirás al pueblo de Israel: Yahvé, el Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham y el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre eterno, el nombre que deben recordar por todas las generaciones. Ahora ve y reúne a los ancianos de Israel y diles: Yahvé, el Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, se me apareció y me dijo:
He estado observando de cerca y veo el trato que reciben de los egipcios. Prometí rescatarlos de la opresión que sufren en Egipto. Los llevaré a una tierra donde fluyen la leche y la miel, la tierra donde actualmente habitan los cananeos, los hititas, los amorreos, los fereceos, los heveos y los jebuseos. Los ancianos de Israel aceptarán tu mensaje. Entonces tú y los ancianos presentarán ante el rey de Egipto y le dirán: el Señor Dios de los hebreos vino a nuestro encuentro, así que permítenos por favor hacer un viaje de 3 días al desierto para ofrecer sacrificios al Señor nuestro Dios. Pero yo sé que el rey de Egipto no los dejará ir a menos que sea forzado por una mano poderosa. Así que levantaré mi mano y heriré a los egipcios con todo tipo de amargura, con todo tipo de milagros. Entonces al fin el faraón los dejará ir. Además haré que los egipcios los miren con agrado. Les darán obsequios cuando salgan, de modo que no se irán con las manos vacías. Toda mujer israelita pedirá a sus vecinas egipcias y a las mujeres extranjeras que vivan con ellas toda clase de objetos de plata y prendas costosas. Con esto vestirán a sus hijos e hijas. Así despojarán a los egipcios de sus riquezas. Punto número 3. Conoce quién es Dios. Moisés preguntó a Dios: ¿y quién soy yo para presentarme ante ti? Dios le respondió, diciéndole: ¿quién es Él? Al final, la respuesta a nuestras preguntas y problemas no está en quiénes somos, sino en quién es Dios. Si preguntaras a un judío del siglo I quién fue la persona más grande que jamás vivió, habría respondido que sin lugar a dudas fue Moisés. Era la figura suprema en su historia. Los rescató de la esclavitud para que vivieran en libertad. Les dio la ley. El libro del Éxodo nos presenta la constitución de una nueva nación y nos presenta al hombre responsable de la misma. Un nuevo rey llegó al poder que no había conocido a José. El nuevo rey ignoraba el hecho de que José había salvado a Egipto. La gente se olvidó rápidamente del bien que el pueblo de Dios había hecho en el pasado. El gobierno comenzó a oprimirles. Lo hizo despiadadamente mediante el trabajo forzoso. Clamaron pidiendo auxilio y sus gritos desesperados llegaron a oídos de Dios. A lo largo de la historia, la gente ha intentado librarse del pueblo de Dios, pero nunca lo han conseguido. Cuanto más lo oprimirán, más se multiplicaban y se extendían. Incluso hoy en día la iglesia suele multiplicarse y propagarse cuando es perseguida y oprimida. Recuerda que cuanto más los oprimían, más se multiplicaban y se extendían. Moisés era el nieto adoptivo de Faraón, un príncipe poderoso, una abundancia de dinero, sexo y poder tuvieron que estar a disposición de Moisés, pero en vez de ello eligió resistir a la hostilidad, obedeció el llamado de Dios y eligió identificarse con el pueblo de Dios, el cual era un grupo de gente a la que aquellos de alta alcurnia miraban a Moisés con desprecio, una nación esclava. Con los lentes del Nuevo Testamento vemos cómo Moisés prefirió ser maltratado por el pueblo. Con los lentes del Nuevo Testamento vemos cómo Moisés prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los efímeros placeres del pecado. Consideró que el oprobio por causa del Mesías era una mayor riqueza que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Hebreos 11 del 25 al 26. No fue una elección fácil, pero al final obedeció el llamado de Dios y se enfrentó a un mundo hostil. El reconocimiento de quién es Dios estaba en el meollo de su obediencia. Dios se reveló a sí mismo
a Moisés de diferentes maneras en estos versículos y le prometió, yo estaré contigo. La revelación de su nombre fue particularmente significativa, pues el nombre de una persona se entendía como una declaración del carácter o naturaleza de esa persona. Dios se revela a sí mismo como yo soy el que soy. La única manera en la que Dios puede ser descrito al completo es en referencia a sí mismo. Este nombre declara la grandeza única y la naturaleza eterna de nuestro Dios. Este nombre en su forma contraída se convierte en el nombre por el que Dios es conocido a lo largo del resto del Antiguo Testamento. En hebreo es Yahvé, normalmente traducido al español como el Señor. La consecuente obediencia de Moisés a Dios estaba enraizada en su comprensión acerca de quién es Dios. En efecto, Dios le dice a Moisés que no se preocupe de la hostilidad con la que tendrá que enfrentarse. Todo lo que importa es que yo soy el que soy, está con él. Él es suficiente ante todos sus miedos, ansiedades, desafíos. Cuando sabes que yo soy el que soy, está contigo, puedes relajarte y estar en paz. Jesús dijo, antes que Abraham naciera, yo soy. San Juan capítulo 8, versículo 58. El grande, eterno y suficiente, yo soy. Se ha acercado a nosotros en Jesús y ha prometido estar con cada uno de ustedes. Cuando sabes que yo soy el que soy, está contigo, puedes relajarte y estar en paz. Esto nos motiva a hacer una oración. Señor, enséñame a seguir el ejemplo de Moisés y preferir ser maltratado al lado del pueblo de Dios y disfrutar de las bendiciones tuyas. Ayúdame a que no me encarrile hacia el placer o hacia los placeres temporales del pecado. Ayúdame a ver el oprobio por causa de Jesús como una mayor riqueza, que nada de lo que el mundo pueda ofrecer me vaya a hacer caer. Ahora vamos a leer el comentario de la pastora Pipa Gumbel. Moisés debió su vida, o sea, Moisés le debió su vida a 5 mujeres valientes. Cifra y Fua desafiaron a Faraón, salvaron a la vida le salvaron la vida a cientos de bebés varones. La hermana de Moisés, Miriam, actuó inteligentemente al buscar a la propia madre de Moisés para que lo cuidara cuando la hija de Faraón lo descubrió entre los juncos. La madre de Moisés transmitió una gran fe a sus 3 hijos, Moisés, Aarón y Miriam. Y lo más sorprendente de la hija de Faraón es que tuvo compasión de Moisés y lo rescató. Recordemos que este devocional es escrito por el pastor Nicky Gumbel de la iglesia HTV en Londres y la voz de este podcast es de Luis Alfonso González. Bendiciones.